Entonces el paso número 1, 54.91 es mayor que 35%. Significa que tu suelo es un suelo fino, es decir, suelos finos, limos y arcillas. Suelos finos, limos y arcilla. Paso número 2. Como el suelo es fino, limos y arcillas, puede ser A4, puede ser un suelo A5, puede ser un suelo A6 o finalmente puede ser un suelo A7. Para los suelos finos, recuerda que no hay descarte por granulometría, o sea, ya no necesitas buscar la malla 10, no interesa su valor. Dices, por la malla 10, todo cumple. Por la malla 40, todo cumple. Y por la malla 200, todo cumple. Ahora nos vamos al 3, paso número 3, donde miramos el valor del límite líquido, que es 20%. Con 20% miramos la tablita que tenemos por acá y decimos, en un suelo fino, si el límite líquido es 20%, ¿cuál voy a anular acá, señores? Viene y dice límite líquido 20%, límite líquido máximo 40 si cumple, mínimo 41 no cumple, máximo 40 si cumple, mínimo 41 no cumple. Es decir, anulas el A4 y el anulas el, a ver un ratito, acá estoy viendo mal, que estamos anulando el A5 no cumple y el A7 no cumple. Entonces hemos anulado el A5 y hemos anulado el A7. Nos vamos aquí, anular el A5 y el A7. Anulamos por límite líquido, anulas el A5 y anulas el A7. Ahora me queda entre el A4 y el A6. Buscas el IP del suelo, índice de plasticidad 206. El IP de este suelo es 2.08. Ahí está. Vamos a la tablita con IP 208. ¿Y qué tenemos acá? Con esa tablita 208. IP 208. Habíamos anulado el A5 y el A7, nos quedábamos con A4 o nos quedábamos con A6. El A4 dice máximo 10, sí está bien porque tú tienes 208. El A6 dice mínimo 11, no cumple. Entonces hemos anulado el A4, hemos anulado el A6 y nos quedamos con el A4. Entonces finalmente nuestra clasificación del suelo, estamos anulando el A6 y nos quedamos que la clasificación es un A4. Calculas el índice de grupo con la formulita y lo colocas acá en paréntesis y pones la calidad del suelo. Y miren acá, salió A4. ¿Ven? Listo. Bien, jóvenes, entonces con eso queda concluido la parte de lo que es la clasificación de los suelos. Y ahora viene un capítulo que es muy importante, que todos ustedes tienen que saber, porque todos en laboratorio, cuando trabajan en suelos, siempre van a hacer un ensayo que se llama el Proctor. El ensayo Proctor se utiliza bastante para hacer dos cosas, para hacer compactación de suelos y para hacer CBRs. Si yo voy a calcular un CBR, necesito hacer el Proctor. Si yo voy a verificar un control de compactación de un suelo, necesito el Proctor. Yo nunca voy a compactar un suelo si es que antes no le he hecho el ensayo de compactación Proctor. ¿Qué significa? Acá lo voy a colocar, acá solamente vamos a ver el nuevo capítulo, que es la teoría de compactación de suelos. ¿Qué significa que yo compacte un suelo? Si yo compacto un suelo, lo que voy a conseguir en ese suelo, al recibir una energía de compactación y el suelo cada vez que está recibiendo energía de compactación, las partículas del suelo se van reacomodando, se van haciendo más compactos, más densos, el volumen de vacío del suelo disminuye. Cuando un suelo, su índice de vacío disminuye, quiere decir que su densidad
aumenta. Un suelo es compacto porque su vacío es mínimo o es bajo. Un suelo es suelto porque su vacío es grande. Por lo tanto, para que yo tenga suelos compactados, tengo que disminuirle su volumen de vacíos. Y para que el volumen de vacíos se disminuya, las partículas de los suelos se tienen que acomodar bien una con otra. Es decir, lo tengo que compactar. Si yo compacto un suelo, voy a conseguir que el material, al ser compactado, su densidad sea buena. Y si la densidad del suelo es buena, es alta esta densidad, significa que el suelo está compacto. Si un suelo está compacto, significa que el suelo es resistente, tiene una mejor resistencia. Si un suelo está compacto, significa que el suelo, cuando va a recibir carga, la deformación es baja, es decir, va a tener asentamiento bajo, ¿no es cierto? Y va a tener resistencia alta. Lo fundamental de todo suelo, que su asentamiento sea mínimo y que su resistencia sea alta. Cuando un suelo, su resistencia es alta, soporta mayor carga. Cuando un suelo tiene grandes asentamientos, la estructura puede fallar porque se va a inclinar, se va a hundir o se puede voltear. Para evitar ese problema de que se hunden, se volteen o fallen, nosotros necesitamos que los suelos sean compactados. Cuando compactamos un suelo, como les digo, aumentamos la resistencia, disminuimos la deformación, lo hacemos más estable, lo hacemos más seguro y lo hacemos menos erosionable. Entonces, un suelo compacto, su erosión es baja. Un suelo compacto, su resistencia es alta. Un suelo compacto, su deformación es baja. Ya no va a deformar porque ya lo compactaste. Ya su volumen de vacío lo has disminuido, ya no puedes disminuirlo más, porque has disminuido el vacío hasta que el suelo, ese índice de vacío sea mínimo, por eso su suelo alcanzó su mayor densidad. ¿Ok? Entonces, el concepto de suelos compactados es que yo al compactar un suelo aumento su resistencia, bajo su deformación, aumento su estabilidad y luego disminuyo su erosión. O sea, aumento resistencia, aumento estabilidad, disminuyo deformación y disminuyo erosión. Pero para que un suelo sea bien compactado, para que yo sepa que el suelo va a estar bien compactado después que le pasé un rodillo compactador, una plancha compactadora, un pisón o un canguro, el suelo tengo que darle un número de pasadas adecuadas con el rodillo o con el compactador. Y ese número de pasadas adecuadas me va a permitir que el suelo cada vez se reacomode hasta que consiga una mejor densidad. La densidad que le garantiza al suelo funcionar de manera segura en condición elástica. Entonces métanse bien a la cabeza que los suelos son elásticos o flexibles. Los suelos no son rígidos. Entonces yo voy a compactar el suelo hasta que el suelo alcance su máxima densidad, manteniendo su elasticidad. No puedo compactar el suelo mucho porque al final el suelo, si bien es cierto, lo hago resistente, pero lo hago rígido. Y un suelo rígido no es bueno para soportar cargas. Un suelo rígido no es seguro, porque al no tener módulo elástico o no ser deformable o no ser flexible, cualquier estructura que va a estar encima va a empezar a saltar, va a empezar a vibrar. Es decir, como cuando tú pasas en un carro sobre una carretera bien compacta, el carro empieza a saltar. Pero si pasas sobre una carretera compacta en condición elástica, el carro o los vehículos pues se asientan sobre el suelo y tienen confort, porque su elasticidad absorbe todo el peso, haciendo que el carro transite con agarre y con estabilidad. Si no tiene eso, las llantas no tienen dónde agarrarse, empiezan a saltar, a vibrar, y en ese caso se puede tener problemas. ¿Por qué? Porque el módulo elástico del suelo no permite que el suelo se asiente, se agarre, sino empieza a reaccionar y a saltar. Pero para que yo compacte un suelo y yo sepa que el suelo está bien compacto y ese suelo va a estar de manera elástica o flexible y va a ser bien resistente,
yo tengo que echarle una humedad al suelo para que cuando pase el rodillo su compactación sea buena. Es decir, yo no voy a compactar un suelo con un rodillo el número de pasadas que yo quiera y porque le di 10 pasadas, ese suelo ya queda bien compacto. O porque le di 9 pasadas, ya el suelo queda bien compacto. No es así, jóvenes. Ustedes tienen que saber que para que se compacte el suelo, el rodillo tiene que compactar siempre y cuando el suelo tenga una humedad adecuada. Si la humedad que tiene el suelo es poca, el rodillo no va a generar el ligante entre sus partículas. La humedad que tiene el suelo no tiene la liga suficiente para que cuando reciba la energía de compactación, el material quede bien compacto, bien seguro y bien estable. No llega a compactarse bien. Pero si le echas mucha agua al suelo, al final cuando quieres compactar, el agua en exceso va a exudar y el suelo como que está bien lubricado. Y al estar muy lubricado, exude el agua y empieza a colchonarse. Por eso ustedes siempre escuchan que dicen ese suelo está colchonado. ¿Por qué está colchonado? Porque tiene mucha humedad al momento de compactar. Y el agua en exceso genera que el suelo no se compacte. Por lo tanto, su compactación ha sido mala. Ese suelo, después que ha sido compactado, por más que al rodillo le pasó el número de pasadas que tú desees, ese suelo empieza a ser blandito, como se dice. Caminas sobre el suelo y te empiezas como a hundir. Presionas bastante con tu pie sobre esa zona y empieza pues a hundirse un poco porque hay acolchonamientos, porque hay exceso de humedad. Por lo tanto, métanse a la cabeza que un suelo cuando se compacta, no se compacta con poca humedad, ni se compacta con mucha humedad. La humedad que tiene que tener el suelo tiene que ser la ideal, la adecuada, la óptima. Y la óptima humedad que tiene el suelo va a garantizar que cuando pase el rodillo o el compactador, el suelo adquiera, cada vez que le doy un número de pasadas, adquiera una mejor densidad y el suelo va aumentando su densidad hasta que alcanza su mayor densidad, que te garantiza que esa mayor densidad, el suelo funcione en rango elástico y ese suelo que está con buena densidad va a garantizar que alcanzó su mejor resistencia, su mejor estabilidad, va a tener baja erosión y va a tener baja deformación. Entonces, ¿cómo yo sé que el suelo tiene la humedad adecuada? ¿Y cómo yo sé que el suelo con el número de pasadas llegó a obtener la mejor densidad? La única forma que tú sepas con qué humedad se compacta el suelo y hasta cuánto de densidad puede alcanzar luego que le he compactado como su máxima densidad es que yo esa muestra la lleve al laboratorio y le haga un ensayo. Ese ensayo se llama el ensayo de compactación Proctor. El ensayo de compactación Proctor es un ensayo de laboratorio que te va a permitir conocer el suelo que vas a usar en un relleno controlado o en un relleno compactado para una carretera, para un dique, para un terraplén, para una subrasante o para hacer cualquier relleno en cualquier lugar. Tú con el ensayo Proctor que llevas de ese material que lo llevas al laboratorio y le dices quiero que me determines el Proctor de este material porque voy a usarlo en un relleno controlado. Entonces el ensayo de compactación Proctor te permite determinar de un suelo que va a ser utilizado en un relleno controlado cuál es el contenido de humedad óptimo que te permite que ese suelo alcance su máxima densidad seca. Entonces no puedes compactar un suelo nunca en el campo si antes no tienes el Proctor, porque el Proctor te va a decir dos cosas importantes. Te va a decir, compáctame ese suelo, que cuando tú lo compactes el suelo, que lo has tendido con los volquetes, lo has estirado con la motoniveladora, le has echado un poco de agua con la cisterna, lo has batido con la motoniveladora y una vez que está bien batido el suelo, va a pasar el rodillo y al momento que pasa el rodillo, le va a generar que el suelo empiece a compactarse. Pero para que tú sepas que el suelo se está compactando y va a alcanzar su mejor compactación, yo tengo que decirle al operador, mira, ese suelo tiene que tener 6% de humedad y ese suelo tiene que alcanzar tanta densidad.
tiene que alcanzar hasta 2,20 gramos por centímetro cúbico, o tiene que alcanzar a 2,38 gramos por centímetro cúbico, o tiene que alcanzar a 2,05 gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo toneladas por metro cúbico, como máxima densidad. Y 6% como humedad óptima. ¿De dónde me sacaste ese valor? ¿De dónde me dijiste que yo tengo que tener que este suelo tiene que ser compactado con 6% de humedad y que este suelo tiene que compactarse hasta alcanzar una densidad de 2,20 gramos por centímetro cúbico? ¿De dónde salió? De que yo llevé esa muestra al laboratorio, antes de compactar, dije, ¿cuál es el suelo que vamos a usar en ese relleno? Este de aquí, de la cantera 1, o de ese cerro que está acá, o de este corte que vamos a realizar. Muy bien, entonces mándame esa muestra al laboratorio para que le hagan el ensayo de compactación, que se llama el ensayo de compactación Proctor. ¿Qué es lo que va a hacer el ensayo de compactación Proctor? Te va a hacer un ensayo en el laboratorio de ese suelo que vas a usar en el relleno y te va a determinar una humedad que se conoce como la humedad óptima que necesita el suelo para que cuando se compacte ese suelo alcance una densidad que se le conoce como la máxima densidad que puede alcanzar el suelo. ¿Ok? Entonces, el ensayo de compactación Proctor es el ensayo que permite determinar en un suelo que va a ser utilizado en un relleno controlado cuál es el óptimo contenido de humedad para que cuando se compacte alcance su máxima densidad seca. Y una vez que tú tienes el Proctor y has determinado este valor, ahora sí le dices, mira, échale esta humedad, 6%. ¿Por qué? Porque esa humedad es la humedad óptima. Compacta hasta 220. ¿Por qué? Porque 220 es su máxima densidad que debe de alcanzar este suelo para que adquiera su mayor resistencia, su mayor estabilidad, tenga menor deformación y tenga menor erosión. ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna consulta de esto? Profesor, ¿y cómo se puede hallar el número de pasadas que menciona usted? Ya. A ver. Es algo que hay dos formas. Hay una forma práctica, rápida, de repente un poco empírica, que se hacen en campo, y hay una teórica que es la que debería de funcionar. Cuando tú haces un ensayo Proctor en el laboratorio, tú determinas en la muestra de suelo, que después le voy a enseñar eso, una curva de compactación, ¿no es cierto? Determinas al suelo, lo compactas con diferentes humedades y vas a determinar diferentes densidades secas. Es decir, la muestra de suelo que voy a utilizar, agarro un poco de la muestra, después le voy a enseñar esto, y ahora lo voy a hacer un poco rápido. Agarras la muestra que te han mandado al laboratorio y haces un ensayo. Agarras esta muestra y la compactas una vez con una humedad 1. Determinas de este suelo que lo compactas una densidad compactada húmeda y conociendo la humedad con la cual estás compactando, determinas la densidad seca de mi primera muestra compactada a una humedad. Luego otra vez compactas el suelo, pero le cambias la humedad, así como el límite líquido, que lo hacías con diferentes contenidos de humedad para determinar diferentes, ¿qué cosa? Número de golpes, ¿no? Otra vez compacto el suelo, pero ahora le doy otra humedad. Y me va a salir el suelo compactado, una densidad húmeda 2, y voy a determinar su densidad seca 2. Cuando hicimos propiedad física de los suelos, al inicio le dije que una densidad seca de un suelo es igual a su densidad húmeda del suelo entre 1 más su contenido de humedad. Con esta formulita calculas la densidad seca de un material. Otra vez compactas el suelo. Nuevamente haces lo mismo, pero ahora le cambias a otra humedad distinta. Y vas a compactar el suelo en un molde, que después le voy a decir todas las características del molde, donde le voy a echar una humedad distinta. Humedad 3, vas a determinar
la densidad del suelo compactada 3 y determinas la densidad seca del suelo. La idea es que tú compactas en el laboratorio tu primera muestra con una humedad antes del óptimo, con una humedad cerca al óptimo y con una humedad pasando el óptimo. ¿Para qué? Para que yo grafique la humedad de la primera muestra con su densidad seca, la humedad de la segunda muestra con su densidad seca y la humedad de la tercera muestra con su densidad seca. Si la primera le eché humedad, como decir poca humedad, a la segunda le eché una buena humedad y a la tercera le eché mucha humedad, voy a tener que con la primera humedad del suelo me va a salir una densidad baja, porque yo le dije que con poca humedad el suelo no se compacta bien. Si ahora al suelo le echo una mejor humedad, la densidad va a ser buena, va a aumentar la densidad del suelo cuando se compacta. Y voy a sacar un nuevo punto. Y ahora al suelo le echo una humedad mayor, acolchonado por decir. Compactas el suelo y ya no se compacta bien, la densidad va a bajar. Le echo humedad que no es buena y la humedad es alta y la densidad va a bajar. Y voy a graficar ese tercer punto y me sale acá. Quiere decir que yo tengo 3 puntos en ese gráfico. Humedades versus densidades. Tu primer punto, el segundo punto y el tercer punto. A partir de ello vas a dibujar una curva parabólica de segundo grado que pase por esos 3 puntos y forme una parábola. Entonces voy a hacer una curva, vamos a ver si sale bien, de esta manera. No salió bien la parte de la parábola de arriba, pero lo importante es que esa curva que te ha determinado, el punto máximo de esa curva, te va a definir la humedad óptima que necesita el suelo y este punto máximo te va a decir la máxima densidad seca que puede alcanzar el suelo. Es decir, tú dices, mira, el suelo lo tengo que compactar con esta humedad y el suelo va a alcanzar esta máxima densidad, porque yo le ensayé con una humedad antes del óptimo, una humedad cercana al óptimo y una humedad pasado el óptimo. Y con eso me dio la curva de compactación que me definió la humedad óptima que necesita el suelo para alcanzar su máxima densidad. Cuando tú compactas este suelo, lo vas a compactar usando unos moldes y unos martillos. Este molde que tú estás usando, según el Proctor que vas a realizar, ya sea Proctor estándar o Proctor modificado, vas a usar un molde que tiene 4.6 pulgadas de altura. Vas a usar un molde que tiene 4 pulgadas de diámetro o un molde de 6 pulgadas de diámetro. Hay molde de 4 y hay molde de 6 para hacer el Proctor estándar o para hacer el Proctor modificado. Que eso también les voy a explicar cuál es la diferencia entre ellos. Por lo tanto, si yo tengo el diámetro, que hay de la altura, que es 4.6 pulgadas, la altura de los moldes, y el diámetro es variable de 4 pulgadas de diámetro o 6 pulgadas de diámetro, tú vas a determinar este volumen del molde. Cuando compactas el suelo, en este molde se compacta en 3 capas compactadas o puedes compactarlo en 5 capas compactadas. Entonces, una capa, 2 capas y 3 capas. O puedes compactar con 5 capas, una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas y 5 capas compactadas. A cada capa le vas a colocar con un martillo 25 golpes y en otro caso vas a darle 56 golpes. El martillo que va a compactar el suelo es un martillo que pesa. Un martillo pequeño para el estándar, 5.5 libras de peso. Y el modificado, 10 libras de peso. El martillo cuando lo levantas y golpeas, como cuando haces un SPT, levantas y golpeas, levanto el martillo para compactar el suelo y cae, como la copa de Casa Grande que levantaba 1 centímetro y golpeaba, ¿no? Levantaba 1 centímetro y golpeaba, igual, el martillo levanta 1 pie para el Proctor estándar y 1.5 pies para el Proctor modificado. Entonces la altura de caída es 1 pie y la altura de caída es 1.5 pies. Entonces quiere decir que si voy a hacer un Proctor que se llama el Proctor estándar o si voy a hacer un Proctor que se llama el Proctor modificado,
el material que vas a compactar en el molde, tienes que compactarlo en el estándar, 3 capas de 25 golpes cada uno, usando un martillo que pesa 5.5 libras de peso y cae de una altura de un pie. 5.5 libras y cae de una altura de un pie. Si vas a hacer el Proctor modificado, vas a compactar en el molde, que tiene la misma altura pero de mayor diámetro, 5 capas compactadas de 56 golpes por cada capa, con un martillo que pesa 10 libras y que cae de 1.5 pies. El molde que utiliza para el Proctor modificado es el molde que tiene 6 pulgadas, y el molde que usa para el Proctor estándar es el molde que tiene la misma altura pero tiene 4 pulgadas. Este volumen aproximadamente te sale 948 centímetros cúbicos, si tú calculas el volumen de ese molde, y el molde mayor tiene un volumen aproximado de 2129. Tal vez a ustedes les sale un poquito más, un poquito menos, eso no hay problema. Cada uno tiene su molde y los moldes no son perfectos, con el vernier no te sale 4, 6 ni 6, pues, ¿no? Siempre hay una pequeña variación. ¿Qué dice Proctor? Proctor, cuando usó este ensayo, dijo: voy a compactar los suelos determinando una energía de compactación que me permita que los suelos tengan o alcancen una máxima densidad, que funcionen en su rango elástico, sean elásticos y flexibles y no sean rígidos. Dijo: la fórmula es la siguiente. La fórmula para que nosotros podamos saber cuánto de energía está recibiendo el suelo al momento que yo lo compacte con el Proctor estándar o al momento que lo compacte con el Proctor modificado es la siguiente. Proctor dijo esto. Esto tal vez ustedes no lo han visto o no le han enseñado. Y si le han enseñado, es muy bueno. Peso del martillo por altura de caída, por número de golpes, por número de capas, entre volumen del molde. Esta formulita es la fórmula que definió Proctor para definir la energía de compactación con la cual los suelos son compactados en el laboratorio para determinar su curva de compactación. Peso del martillo, ya lo tienes. Recuerda acá, 5.5 libras para el estándar, 10 libras para el modificado. Altura de caída H, 1 pie para el Proctor estándar, 1.5 pie para el Proctor modificado. Número de golpes, 25 para el estándar, 56 para el modificado. N menor, número de capas. 3 capas compactadas en el estándar, 5 capas compactadas en el modificado. Y el volumen del molde, acá está. El molde estándar 948, el molde modificado 2129. Si tú reemplazas esos valores aquí, en esta formulita, tú vas a sacar esta energía de compactación para el Proctor modificado y vas a sacar la energía de compactación que necesita el suelo cuando es compactado al Proctor modificado y cuando es compactado al Proctor estándar. Entonces reemplazamos en la fórmula y esa fórmula te va a salir algo de 12.360. Voy a poner así, ¿ya? No recuerdo bien el número, hay que operarlo. Y acá te sale 55.820, por decir. Libra-pie por cada pie cúbico. Estoy usando otras unidades que tal vez ustedes han escuchado en otras unidades, que puede salir 6.000, que puede salir 4.000, que puede salir 12.000, pero eso depende de las unidades que trabajas. ¿Ok? Quiere decir que cuando yo compacto un suelo al Proctor estándar, la energía de compactación que el suelo tiene que alcanzar, tiene que llegar a ¿cuánto? Tiene que llegar a 12.360 libra-pie por pie cúbico. Si yo compacto el suelo al Proctor modificado, el suelo tiene que haber sido compactado y tiene que recibir la energía de 55.820. No es exacto, ¿ah? Ya no es exacto porque hay que calcularlo. 55.600 y algo. Lo importante es que estos dos valores son invariables. Nunca van a cambiar. Es el valor que definió Proctor. Y tú no le puedes decir nada a Proctor. Pues si Proctor lo dijo, lo tienes que aceptar. ¿Ok?
Entonces tu pregunta me decías, ¿y cómo yo sé cuántas pasadas le tengo que dar al rodillo, con el rodillo al suelo, para alcanzar la densidad que yo busco? Con 4 pasadas, con 6 pasadas, con 8 pasadas. Eso depende mucho del rodillo que tú tengas, si es de 10 toneladas, de 15 toneladas, de 8 toneladas. Entonces, es bien fácil. Ya te estoy llevando poco a poco a lo que te quiero mostrar. ¿Qué es lo que te quiero mostrar? Que cuando tú compactas en una carretera, y yo le digo compáctame el producto modificado, el rodillo tiene que pasarle el número de pasadas a este material hasta que el suelo reciba una energía de compactación. Si yo lo compacto al producto modificado, señores, ¿cuánto debe ser esa energía de compactación que tiene que recibir ese suelo? A ver, díganme ustedes. Energía de 120. ¿Cuánto? 55. 55.000 y algo, ¿no? Ya, ahí está. 120, sí. 55.000 y tanto, ¿ya? Estoy poniendo 820, pero recuerden que no es exacto, tengo que calcularlo. Si lo calculo ahorita, mejor le doy el valor para que quede exacto. Peso del martillo. Profesor. Dime. En la energía de compactación del Proctor estándar sale 12.320 libras. Ya, perfecto. Muy bien, ¿ves? 12.320. Y en Proctor modificado, 55.860. Ok, ¿ve? Perfecto, ¿eh? Muy bien. ¿Eso lo has calculado ahorita o está en un libro por ahí? Sí, lo calculé y también lo vi en un libro. Perfecto. Miren, ¿ves? Entonces ahí está el valor exacto. Ya, ahí tenemos el valor exacto, 55.860. Quiere decir que tu rodillo tiene que pasar un número de pasadas para que llegue a 55.860. Y mira acá, señor, aplícale la fórmula. Y aquí, con esto, si entiendes, cerramos hoy día el negocio. Porque yo quiero que aquí entiendas para que la próxima clase sepas de lo que te voy a hablar. Energía de compactación, peso, altura, número de golpes, número de capa y volumen del molde. ¿Esta energía la conoces o no? A ver, díganme ustedes, ¿conozco esta energía? Sí, la conozco. ¿Está bien? La conozco. Sí, profe. Ya, el volumen del material que vas a compactar, porque tú sabes, voy a compactar, he traído, por ejemplo, 5 volquetes de 15 cubos. ¿Cuánto vas a compactar? 75 cubos, ¿no es cierto? He traído, voy a tener una plataforma de 100 metros de longitud por 6 metros de ancho por 30 centímetros de espesor, tienes el volumen. Conoces el volumen del suelo que vas a compactar. Conoces el peso del rodillo, ¿no es cierto? Porque tú sabes tu rodillo, por sus especificaciones, sabes el peso. Conoce la altura de la capa que vas a compactar. ¿De cuánto es tu capa? De 20 centímetros, de 30 centímetros. ¿Ok? ¿Cuántas capas estás compactando? Una capa, ¿no es cierto? Porque es una sola capa que estás haciendo, una capa de 20 centímetros. Conozco este valor. ¿Qué despejo de ahí, señores? El número de golpe. Pero en el campo, ¿qué sería? ¿El número de qué? El número de pasadas. Exactamente. De aquí despejas y sacas el número de pasadas con tu rodillo que necesitas para que llegues a esa energía. Si tú llegas a esa energía, señor, quiere decir que has llegado a la energía del Proctor y por lo tanto tu suelo va a estar bien compactado a su mejor densidad o su mayor densidad, que te garantiza seguridad, estabilidad, resistencia, baja deformación y baja erosión. ¿Entendiste esa parte, joven? ¿Quedó Sí. claro? ¿Ves? Si tú hablas de ello en el campo y empiezas a aplicar, te van a decir que conoces bastante. Porque esto de acá es algo que muchos se preguntan y muchos no lo saben. Esa energía de compactación a veces nadie la conoce, ni la aplican, ni la usan. ¿Sabes por qué no la usan? Porque tienen que tener muchos datos. Y dicen, eso no sé, mejor hago otra cosa. ¿Qué hago? Mire, viene otro método práctico. Cuando pasa el rodillo, pasa una vez, pasa 2 veces, pasa 3 veces, pasa 4 veces, pasa 5 veces.
Tú dirás, ya estará bien, estará mal. Le doy una pasada más, 2 pasadas más. Tú dices, algunos maestros vienen y con su pie saltan, golpean el suelo y se le falta un poquito. Tú lo miras nomás. Tú agarras una piedra de las que están ahí, que están usando para la conformación. Desagrabas una piedra de 1 pulgada por ahí, ¿no? Agarras, te la pones en el bolsillo y la tiras delante del rodillo, cuando va a pasar el rodillo. Si la piedra se hundió cuando pasó el rodillo, ¿qué significa? ¿Que el suelo está compacto o le falta? Le falta. Le falta. Si tú sueltas la piedra, pasa el rodillo y ¡pum! Se partió la piedra, no se metió, prácticamente no entró, sino se partió. ¿Qué significa? Está compactado. Mucho. Está compactado. Muy compactado. Y como decían mis amigos, si le entra la puntita nada más de la piedra, ahí está bien. Entonces no puede entrar toda la piedra porque le falta. Si no entra la piedra y se parte, está ya mucho, muy compactado. Y si le entra un poquito, como dice la puntita nomás de la piedra, o la mitad de la piedra por decir, significa que el suelo ya está en su condición elástica, lista para pasar prueba de compactación. Esa es otra forma, es una forma práctica. Profesor. Dime. Si en ese caso cuando está muy compactado, ¿qué se hace? Cuando está muy compactado, ¿qué se hace? A ver. ¿Se descalifica? Sí, ¿O se riega? Siempre y cuando tu porcentaje de compactación del suelo supere el 105%, es decir, si tu máxima densidad te salió 220 y tú sacaste 230 y cuando divides 230 has obtenido tú, ¿ya? Y lo máximo era 220, divide te sale 104.5, es decir, ya estás casi con 105, te tiene que salir, por ejemplo, 232 y lo máximo era 220, ahí ya llegaste a 105.45. Es decir, que si lo máximo tenías que llegar a 220 y sacaste 232, significa que el suelo pues lo has rigidizado. Ese suelo realmente no funciona de manera elástica y ahí vas a tener un punto de quiebre. ¿Un punto de qué? Que el suelo va a vibrar, va a saltar. Ahí pasa un carro a velocidad y el carro va al aire porque no tiene agarre, porque el suelo abajo no tiene, el suelo funciona como un resorte. Cuando pasa un vehículo, el suelo tiene unas pequeñas deformaciones que en la computadora uno lo ve como un elemento elástico. En ese caso, no tiene ese problema, no tiene ese agarre y eso genera problemas. ¿Qué es lo que se hace? Se debe de levantar el tramo. Señor, lo ha rigidizado mucho, levántame ese tramo y vuélvelo a compactar. ¿Ok? No se debería de permitir que los suelos sean rígidos. Algunos dicen, no importa, pero si está con 108, 110, perfecto, señor, está pero bien hecho. No está bien hecho. Si bien es cierto, has alcanzado la densidad o has superado la densidad que te piden, pero te estás yendo a otro problema, la rigidización del suelo, que ese es un tema importante que muchos no lo toman en cuenta. Y otros dicen, no, pues ya probé, pues ya me pidieron 100% y he llegado a 110, está ok. Nadie me dice que no lo haga, pero realmente no debería ser. Más del 105% no se debería de permitir. Pero tú sabes que hay controles de compactación. Lo que vas a hacer es, a ver un momentito, ¿cuántas pasadas le has dado con el rodillo? Le he dado 12 pasadas. No, pues, a partir de ahora le das 8 pasadas. Y con 8 pasadas, de repente ahora te salió 102%. No, ahora le das 6 pasadas. ¿Cuánto le dio? 100%. Muy bien, a partir de ahora, con 6 pasadas, listo. Todos los suelos, todas las capas compactadas, le darás 6 pasadas a la velocidad que le has controlado y con la humedad óptima del suelo. Porque si le das 6 pasadas y le echas mucha agua, tú sabes que no se va a compactar. Si le echas poca agua, tampoco se va a compactar. Nunca vas a alcanzar la densidad máxima. La humedad tiene que ser la humedad dentro de la zona de compactación, dentro de la zona óptima, y no en la zona de lubricación ni en la zona de saturación. ¿Qué significa eso? Que cuando tú compactas el suelo y tienes esta parte de la curva de abajo, se llama zona de lubricación. La parte de arriba, zona de compactación, y la parte de abajo, zona de saturación. Tú no puedes compactar el suelo en esta zona y no puedes compactar el suelo en esta zona. Tú sí puedes compactar el suelo en esta zona.
la zona de humedecimiento, la zona de lubricación o humedecimiento, la zona de compactación y la zona de saturación. No se compacta en humedecimiento, no se compacta en saturación y sí se compacta en la zona de compactación. ¿Quedó claro, señores? Sí, Profesor, una consulta. Sí, dime. Cuando dijiste en campo la energía de compactación, el peso de martillo sería del Proctor modificado o estándar dependiendo, ¿no? ¿O sería el peso del rodillo, del rodillo. Así Ah, es, peso del rodillo. y la H también cambiaría, no sería ya la altura de caída, sino la altura de la base o que vamos La a altura de la capa que vas a compactar. Ah, de la capa. Así es. La altura de la capa que vas a compactar. Así es. Y la N mayúscula. Es el número de pasadas del rodillo que necesitas. Y la N minúscula. En la capa que vas a compactar. ¿Estás compactando una capita o dos capitas? Una capa. Ah, ya. Dependiendo, ¿no? Si puede ser. Así es. Y el volumen. El volumen del material que vas a compactar. O sea, por decir, tú dices, voy a compactar, he traído 5 volquetes de 20 cubos. ¿Cuánto vas a compactar? 100 metros cúbicos de material. Ah, ya. Ya, ese es el volumen del material. ¿Y cada cuánto, o sea, se hace este ensayo? De la longitud, si se hace una carretera. No. Lo que pasa es que aquí la pregunta es solamente para que tú definas cuántas pasadas le debe dar el rodillo para alcanzar la máxima densidad y para que todo el tiempo hagas bien las cosas y no te estés desaprobando el tramo que salió mal, compacta otra vez y pierdes tiempo. El ensayo que tú dices es un ensayo de control de compactación. El control de compactación es, luego que el rodillo pasó y lo dejó compactado, ¿cómo yo sé que ese material que el rodillo le pasó 6 veces o 8 veces ha llegado al porcentaje de compactación que me exige? Porque a mí me van a decir, mira, todas las capas que tú colocas son de 20 centímetros de espesor cada una, y todas las capas que tú colocas lo vas a compactar al Proctor modificado, y cada capa que tú la colocas compactada, la tienes que verificar que tu rodillo está bien compactado y que alcanzaste como mínimo el 100% de su Proctor, o alcanzaste como mínimo el 95% de su Proctor, o alcanzaste como mínimo el 90% de la densidad máxima del Proctor. Es decir, te exigen un valor mínimo. Entonces yo tengo que hacer una prueba de control de compactación. Esa prueba